La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, este viernes 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, instituida por el Papa San Juan Pablo II hace 30 años. Como nos lo recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la jornada de este año, que, como él lo dice, iba a ser celebrada aquí, en nuestra arquidiócesis de Arequipa, pero por la pandemia se ha tenido que restringir, digamos, la celebración solamente en Roma, quedando pendiente pues una próxima edición de la jornada, Dios mediante, aquí en nuestra arquidiócesis, en el Santuario de la Virgen de Chapi. El Papa Francisco nos recuerda que esta jornada tiene por finalidad sensibilizar al pueblo de Dios, a la Iglesia, así como a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil en general sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. El lema para este mensaje que ha elegido el Papa es: sean misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso. Y de suyo ya con este lema el Papa entonces nos invita a acogernos a esa misericordia de Dios. Nadie puede usar de misericordia si primero él no se acoge a la misericordia de Dios. Y esa misericordia que Dios nos ha hecho presente de un modo, digamos, ya definitivo a través de su Hijo Jesús, que, como nos lo recuerdan las Escrituras, pasó por este mundo anunciando el Evangelio y curando todas las dolencias de la gente. Dios pues tiene un amor, digamos, privilegiado, un amor muy especial por los enfermos. ¿Y a qué se debe esta ternura de Dios, que es general con todos nosotros cuando nos dejamos amar por Él, pero más específica hacia los enfermos, que a punto que el mismo Señor Jesús, cuando envía a los apóstoles a anunciar el Evangelio, le dice justamente esto: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio y curen a los enfermos, curen toda clase de enfermedades. ¿A qué se debe esto? Nos lo recuerda el Papa en su mensaje. Ciertamente la enfermedad nos hace presente la precariedad de nuestra vida, nos hace presente tantas veces nuestra finitud. Y justamente el sufrimiento que nos causa, el sufrimiento físico, pero también el sufrimiento moral que nos causa la enfermedad, hace necesario que encontremos un sentido a lo que nos sucede, un sentido al sufrimiento por el que estamos pasando. Necesitamos certezas y esa certeza nos la da el amor de Dios. Por eso es tan importante, nos dice el Papa, que empezando por los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, personal auxiliar, los parientes cercanos de los enfermos, los agentes de la pastoral de salud, los que llevan la comunión a los enfermos, pero en general todos tengamos un trato especial con los enfermos. Bien dice el Papa en su mensaje, dice así: los agentes sanitarios, les dice así, sus manos que tocan la carne sufriente de Cristo pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre, sean dignos de la dignidad de su profesión. Y también nos dice el Papa que si bien la medicina, la ciencia ha tenido grandes avances, sobre todo con estas nuevas tecnologías, nada nos puede hacer olvidar la singularidad de cada persona enferma. El enfermo, nos dice el Papa, es siempre más importante que su enfermedad. Pensemos mucho en esto: el enfermo es siempre más importante que su enfermedad. Y por eso la necesidad de estar cercanos a los enfermos, más todavía, fíjense lo que sigue diciendo el Papa, más todavía en una época en que la cultura del descarte, donde se descarta a los enfermos, se quiere imponer la eutanasia, el suicidio asistido ya se ha impuesto en algunos países, aquí en Perú también se quiere hacer. Dice así: en una época en que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, la misericordia puede ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. Con esto el Papa nos recuerda la importancia de la dignidad de toda vida humana
y naturalmente la perversidad del aborto, la perversidad de la eutanasia. Sobre esto último nos dice el Papa, incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología o por su fragilidad. Que el Señor bendiga a todas aquellas personas que se dedican al cuidado de los enfermos, profesionales, voluntarios, bendiga a nuestros queridos enfermos y bendiga también a sus familiares y a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.